Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 9 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones y vamos a desarrollar la sesión número 9. Esta sesión número 9 nos habla de la situación comunicativa. Nos dice la parte teórica. Todo texto, ya sea oral o escrito, lingüístico o no lingüístico, es parte de un proceso comunicativo, de una situación comunicativa, y solo puede entenderse a cabalidad dentro de ese marco. Es importante en esta primera parte que acabamos de leer entender que efectivamente eh, todo contenido comunicativo, todo texto, ya sea en su forma lingüística o oral o no lingüística, de una u otra forma se enmarca dentro de una situación comunicativa, se enmarca dentro de un contexto comunicativo, ¿no? Y en función de lo que se dice en ese contexto, es que vamos a poder entender y darle el marco, o si hubiera necesidad de poder comprender el mensaje. Es decir, el contexto, la situación, si el mensaje se da de repente em, de repente en Ayacucho, ¿no? Que tiene una cultura determinada, si el mensaje se da de repente en un aula universitaria, si el mensaje se da de repente en el marco de un meeting. Es decir, eso que se dice va a tener la comprensión adecuada teniéndose en cuenta justamente estos elementos del contexto donde se produce el mensaje. Entonces, nos dice, un lector competente es capaz de identificar e interpretar las variables que participan en ella y que están integradas en el mismo texto a través de diversas señales, citas, alusiones, léxicos, referentes, elementos paratextuales. Pues bien, en esta última parte del primer párrafo, nos estamos enmarcando ya en una situación de comunicación como la que estamos en el curso, es decir, en un texto, ¿no? Y las personas que van a comprender, en este caso, eso que leen, serían los lectores. Entonces, los lectores van a poder comprender esta situación comunicativa que les decía hace un momento, ¿no? Que yo a partir de lo que se dice, yo puedo deducir que están en un salón de clases, a partir de lo que se dice, yo puedo deducir que están de repente, no en Ayacucho, a partir de lo que se dice, yo puedo deducir que están de repente en un meeting. Es decir, esta situación comunicativa se nos va a ir dando en el texto a través de distintos elementos. Yo voy a poder identificar si nos están hablando de que ese mensaje se da en un aula, se da en Ayacucho o se da en un meeting, solamente en el marco del ejemplo, en función de estas señales que el autor nos va dando en el texto. ¿Cuáles son esas señales? Todo lo que esté en verde, ¿no? Es decir, a partir de algunas citas, de algunas alusiones, de un léxico. Imagínense que en el texto no se nos plasma algunas conversaciones de dos personas y por el léxico, el uso de palabras, ¿no? Nos damos cuenta
que no son palabras, quién sabe, prototipo o cotidianas de repente de nuestra cultura, de nuestro país. Y sin embargo son palabras que son, digamos, conocidas, ¿no? Y propias, ¿no? De repente de otro país, de otra región. Entonces, tenemos que estar muy alertas para identificar la situación comunicativa a todo esto que está referido en verde. Porque cuando nosotros vamos a determinar la situación comunicativa de un texto, no es porque en el texto nos digan necesariamente dónde se está o dónde está aconteciendo, ¿no? Ese contenido que nos plasman, no necesariamente. Acuérdense que en los fragmentos que tenemos, ¿no? Para el curso, bueno, son 3, 4, ¿no? Y a veces se toman, ¿no? No sé, de obras literarias, a veces se toma el texto, ¿no? Con su cita correspondiente de repente de una revista, ¿no? Y muchos textos también son especialmente elaborados. Pero me refiero justamente a eso. Nosotros seguramente en muchas de las preguntas vamos a tener que inferir la situación comunicativa, deducir, porque el texto no dice que estamos en un meeting o que estamos en Ayacucho o que estamos en un aula de clase. El texto probablemente no lo diga. Sin embargo, por lo que se dice, por cómo se dice, por cómo hablan los interlocutores, uso de palabras, léxico, por estos elementos paratextuales, por citas, por alusiones, repito, lo que está en verde es importante, me va a permitir a mí como lector deducir, inferir la situación comunicativa y determinando esta situación comunicativa, voy a poder comprender mejor todo, ¿no? Voy a poder comprender mejor el uso de todos estos elementos. Los elementos principales que participan en la situación comunicativa y que el lector debe tener en cuenta en el proceso de comprensión son emisor, que es la persona que produce un mensaje con una intención específica. Posee ideas, roles, prejuicios, ideología, experiencias y conocimientos previos que pueden manifestarse en el texto. Es importante indicar que, dado que ya nos hemos ubicado de que estamos en esta situación, ¿no? De contenido textual, ¿no? De un texto y, bueno, lectores, Em, el emisor en este caso vendría a ser la persona que produce un mensaje. Es decir, en el caso de nosotros, cuando comenzamos a leer un texto, el emisor sería el autor de ese texto. Y el autor de ese texto, el autor de ese mensaje, tiene una intención específica, ¿no? Siempre que las personas nos comunicamos, ya sea a nivel cotidiano, a nivel formal, amical, profesional, cualquiera sea el contexto, siempre hay una intención. Yo a veces puedo comunicarme con una intención informativa, ¿no? Es decir, tengo un dato y lo expreso de repente, ¿no? A las personas que están conmigo, informo. Yo de repente he visto, ¿no? Algo en la televisión que me ha indignado, de repente, y me comunico, ¿no? Haciendo una crítica, ¿no? Crítica a eso que me indignó, a eso que me parece que está mal. Hay una intención, es decir, hacer una crítica, obviamente, de ese tema. Quién sabe, mi intención va a ser de repente describir
¿no? Un lugar importante, ¿no? Un museo de repente al que fui el fin de semana, y mi intención va a ser eso, ¿no? Describir lo maravilloso que es. Entonces, con esto les estoy indicando de que el emisor, ¿no? En el caso de un texto y en cualquier tema de comunicación, pero bueno, nos estamos refiriendo al texto, escribe ese contenido, desarrolla ese mensaje con una intención específica. Ustedes recordarán, porque lo hemos referido en anteriores sesiones, que esta intención específica a la que se refiere acá no es otra cosa que la intención comunicativa. Y nosotros hemos tenido preguntas y les expliqué en su momento que cuando tengamos preguntas que nos digan, ¿no? Determine cuál ha sido la intención comunicativa del autor, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, la intención comunicativa del autor va a estar vinculada en relación a la respuesta que vayamos a dar al verbo, ¿no? La intención comunicativa de un autor puede ser informar, describir, cuestionar, explicar y un largo etcétera. Y les había dado como tip que generalmente eso está ubicado al inicio en las alternativas, ¿no? Y si nosotros hemos hecho una lectura atenta al contenido que hemos leído, bueno, rápidamente vamos a poder ubicarnos en la respuesta solamente viendo el verbo, ¿no? O por lo menos determinar ya dos alternativas posibles. Y a partir de esas dos alternativas posibles, leyendo ya el resto del enunciado de la oración, voy a dar con la respuesta correcta. Entonces, a eso se refiere con el emisor. El emisor redacta algo, escribe algo, plasma algo con una intención, ¿no? Entonces, acuérdense por favor de esto. Esta intención comunicativa, vinculen a verbos: informar, describir, cuestionar, hacer un llamado a la reflexión, etc. Destinatario: persona o personas a las que el emisor dirige su mensaje. Posee ideas, roles, prejuicios, ideología, experiencias, conocimientos previos, los cuales condicionan la manera en que interprete el mensaje. Claro, el destinatario vienen a ser obviamente los lectores, ¿no? Los lectores de esos contenidos, ¿no? De esos mensajes, de esos textos. Acá es importante precisar también que cuando el emisor, volvemos arriba, desarrolla un mensaje con una intención, tiene muy claro quién es su público o grupo objetivo. Y de acuerdo a ese público o grupo objetivo, me refiero a las características de estos, desarrolla el mensaje. Si yo voy a hacer un texto informativo, ¿no? Con una intención informativa, para poder redactarlo, debo tener en cuenta si las personas que me van a leer son jóvenes de repente de colegio, ¿no? De repente de primaria, si son jóvenes de repente universitarios, o si de repente el contenido el público al que yo me voy a dirigir es un público especializado en el tema, ¿no? Imagínense un tema de economía. Un tema de economía, ¿no? Dirigido a un grupo de primaria. Este tema de economía dirigido a un público universitario y este tema de economía que va a ser dirigido de repente a economistas, a administradores. Yo como emisor tengo que escribir
tengo que informar, que va a ser mi intención comunicativa, acorde a esas características. Yo no voy a escribir igual el mensaje, ¿no? En los tres ejemplos que les acabo de mencionar, ¿no? Grupo de primaria, universitario o especialistas en economía. Entonces, eh, el destinatario es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir a mí como emisor adecuar ese mensaje. Lo voy a hacer muy sencillo o muy didáctico en el caso de si son chicos de primaria, de un nivel medio, ¿no? Si son jóvenes universitarios en plena formación profesional, o muy especialista con jerga técnica si me van a leer economistas, administradores, en fin. Entonces, es importante determinar eso, ¿no? Que ya el emisor ha adecuado todo de acuerdo a esas características de el público que va a leer ese libro, el público que va a leer esa separata, etc. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos como autores, ¿no? Como emisores, más o menos perfilar, hacer características comunes de ese grupo que nos va a leer, hay particularidades, ¿no? Como lo que acabo de leer ahí, ¿no? Ese grupo puede tener la misma característica en edad, en grupo de estudios, ¿no? En fin, pero van a haber otras cosas que los van a diferenciar y ahí es donde viene ya una interpretación, quién sabe, un poco particular del mensaje, teniendo en cuenta los prejuicios que tenga, la ideología, las experiencias, los conocimientos previos. Eso ayuda a que el mensaje se entienda en ese marco de experiencias, conocimientos de los lectores y ocasiona pues que ya el lector le agregue una interpretación particular a ello. Luego tenemos el mensaje, ¿no? También llamado enunciado, que viene a ser el contenido del texto, ¿no? Lo que les acabo de decir, lo que se prepara, lo que el emisor redacta, teniendo en cuenta las características del grupo objetivo para hacerlo muy didáctico, muy sencillo, ¿no? O de repente muy complejo, ¿no? Es decir, el conjunto de ideas que el autor organiza. Estas ideas se integran de forma jerárquica y conforme a distintos niveles de significación. Claro, en todos los casos, ¿no? Ya sea el público, ¿no? De nivel básico, medio o superior, igualmente, el autor del texto, es decir, el emisor, tiene que ser didáctico, tiene que ser claro, ¿no? Lo que va a diferenciarse es, en todo caso, en la profundidad del mismo, es decir, en todos los casos tiene que haber una organización de ideas y una secuencia de ideas, obviamente lógicas, correctas, para que se ayude en la comprensión del mensaje. Siguiente elemento, intención comunicativa, lo que hemos estado hablando, ¿no? La intención comunicativa, lo que quiere conseguir quien inicia el proceso comunicativo, es decir, lo que quiere conseguir quien redacta, ¿no? Ubicándonos en el curso y en nuestro propósito. La intención comunicativa, ¿qué quiero? Describir, informar, criticar, ¿no? Hacer una exhortación, ¿no? La intención comunicativa. Cuando escribo algo, tengo una intención, ¿no? Un propósito, para que ese público que me va a leer, bueno, para que yo logre, ¿no? Esa intención comunicativa en ese destinatario, en esos lectores a quienes me comunico. Y contexto, las circunstancias de diverso tipo que intervienen en el momento de producción. Bueno, el contexto obviamente viene a ser esa situación, ese marco en el que se da el mensaje.
¿no? Esa situación, ese marco que nosotros en las lecturas debemos estar muy atentos porque solamente lo vamos a poder identificar a partir, ¿no? de estos elementos que estábamos viendo hace un momento arriba, que están en color verde, que se nos van a ir proporcionando en el texto. Porque muchas veces un texto nos comienza, ¿no? Narrando una situación, pero no nos dice el contexto donde se da. No nos dice, estamos en un aula, no nos dice, estamos en un meeting, o no nos dice, estamos en Ayacucho, no nos dice eso. Simplemente comienza a narrarse, pero a partir de estos elementos, ¿no? Nosotros podemos identificar no solamente la situación, de repente, sino el contexto más específico dentro de la situación, ¿no? No solamente decir que se da en un aula de clase, ¿no? Sino de repente algo más específico, como decir, están de repente en examen oral. ¿Y por qué digo que están en examen oral? Porque ahí en el texto se dice que la profesora comienza a preguntar, ¿no? Contenidos de la sesión anterior, ¿no? Y los alumnos comienzan a responder. Bueno, el contexto es ese. Si bien es cierto, la situación es que están en un aula de clase, el contexto es mucho más específico. Están en una evaluación oral, ¿no? Y eso me lo dice con todas sus letras el texto que están en una evaluación oral, no me lo dice, pero me va describiendo, me va dando elementos que me permite precisar. Y obviamente, esta podría ser una de las preguntas que se plantean dentro de alternativas, quién sabe, parecidas, porque ustedes saben que siempre tenemos distractores y bueno, tenemos que ir más a lo específico. Y bueno, luego tenemos ya la gráfica, ¿no? de este proceso de comunicación en donde tenemos el emisor ubicado ya en lo que nos corresponde, sería el autor, ¿no? La persona que redacta el texto. El destinatario, bueno, puede ser una persona, un conjunto de personas específicas, puede ser la ciudadanía, ¿no? Imagínense un contenido que se difunde en un diario, ¿no? En una revista. Entonces, bueno, es algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más grande en relación a los lectores que van a recibir el mensaje. Y bueno, acá obviamente el emisor para entregar el mensaje, ¿no? Tiene un enunciado, es decir, una expresión lingüística, como les dije, teniendo en cuenta, ¿no? Las características del destinatario. Teniendo en cuenta las características del destinatario, el emisor elabora el mensaje, ¿no? Con esos rasgos característicos, con esos elementos que van a permitir que el destinatario comprenda, ¿no? Y pueda tener, pues, productividad, en este caso el contenido, ¿no? Y bueno, es importante también tener en cuenta que hay un significado literal, ¿no? A partir de lo que se escribe, ¿no? Ustedes ya saben lo que es el significado literal, ¿no? El significado denotativo, el significado que nosotros debemos darle a las palabras de acuerdo al significado que nos proporciona el diccionario, pero también tenemos que hay un significado figurado que va a permitir la interpretación de los destinatarios, ¿no? A partir de expresiones, ¿no? Y ahí es donde ingresan, ¿no? Las palabras que van a tener un significado connotativo a partir del marco en el que están, en todo caso, ubicadas. Muy bien, vamos a pasar entonces a la primera actividad. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas relacionadas con la situación comunicativa. Tengan muy en cuenta para el desarrollo de las preguntas lo que acabamos de ver, sobre todo eso que está subrayado en verde, que vienen a ser los elementos que nos dan, ¿no? el autor dentro del texto para poder identificar mejor la situación, el contexto y todo lo demás. Muy bien, vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo la respuesta a la pregunta 1. Sobre el autor del texto, se puede inferir válidamente que éste La E. No, no es la E. A ver. Acuérdense que en la parte de teórica de arriba habíamos dicho, ¿no? Habíamos subrayado ahí algo importante en el primer párrafo que nos dice de que las variables que participan en esta situación comunicativa, primer párrafo, están en el mismo texto a través de diversas señales. Lo había puesto en verde. Citas, alusiones, léxico, referencias, elementos paratextuales, etcétera. Eso nos va a ayudar a determinar mejor un poco lo que se nos pregunta, ¿no? A ver, no es alternativa E. ¿Cuál sería? La D. D de dado, no. Ejerce la labor de divulgador científico, no. A ver, revisamos. Tenemos ABC. Ojo que esto tiene que ver con el autor. Fíjense en la pregunta, ¿no? Tiene que ver con el autor y si nos está dando un mensaje el autor, ¿qué podemos identificar a partir de esto? Que tiene que ver un poco con de repente bueno, ahí ya les daría la respuesta. A ver, tenemos ABC. ¿Cuál sería? A la C. No, no es la C. La respuesta es B de bueno. Es un periodista de origen español. Fíjense, ahí el texto se presenta por su carácter objetivo, ¿no? Es decir, es un texto eso, ¿no? Objetivo, usa un lenguaje estándar, ¿no? Tiene un carácter narrativo, ¿no? Como lo dan en este caso de repente las noticias, pero ahí podemos observar algo, ¿no? El término flipando es un rasgo dialectal a nivel léxico, en este caso que no es acá propio del Perú, ¿no? Sino fundamentalmente, ¿no? De España, ¿no? Entonces, por eso les repetía un poco estas cuestiones que las había subrayado, lo tienen en el primer párrafo, ¿no? En su parte teórica. Hay que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Entonces, la palabra flipar, ¿no? Dentro del desarrollo del mensaje, que el autor use esa palabra, no es una palabra propia, ¿no? Digamos, de uso de periodistas, ni siquiera de toda América, menos de América del Sur, menos de Perú, ¿no? No es una palabra propia, ¿no? No es una en este caso, una práctica habitual, ¿no? No es un rasgo dialectal que se utiliza acá en Perú. Entonces, esta palabra, ¿no? Flipar, flipando, es propia, obviamente, de otro contexto, ¿no? Totalmente lejano. Y en este caso, bueno, la respuesta por ese motivo sería B. ¿No? Es un periodista de origen español.
Fíjense, para este tipo de lecturas tenemos que estar muy al tanto de muchas cosas, ¿no? De lo que se dice, ¿no? De las palabras, ¿no? De repente, si hubiera un contexto más específico, lejano de repente a nuestro contexto eh, ambiental, ¿no? Bueno, eso o sea, lo debemos tener muy presentes para que podamos ir con la respuesta más precisa. Profesora, Muy bien, sí, ¿por qué el adelante. texto no tiene fuente? Tengo entendido que todos los textos que ponían en exámenes presentaban fuente. Sí, bueno, cuando no tiene fuente es que en este caso se ha tomado la redacción propia, ¿no? Del equipo, en este caso, que redacta algunos textos para la PRE. ¿No? Es decir, esto no ha sido tomado de un libro, de una separata, donde siempre hay que poner fuentes, sino es prácticamente del equipo, ¿no? De la PRE, ¿no? Es decir, ha sido especialmente preparado. ¿Listo? ¿Qué, profesora? Sí, porque cuando se toma siempre se ubicamos, ¿no? Como ustedes conocen ya la fuente y lo que muy bien pregunta su compañero. Muy bien. Dos, se entiende que el texto ha sido producido en un contexto marcado por el debate acerca de, fíjense que esa palabra debate es muy importante. O sea, nos están pidiendo que determinemos, ¿no? Digamos, en función de qué se ha desarrollado el texto y surge este contenido, obviamente, a partir de un debate. ¿Sobre qué es ese debate? La C. No, no es respuesta C. La E. Ok. E. Se entiende que el texto ha sido producido en un contexto marcado por el debate acerca de los potenciales efectos negativos de la IA, el cual se da básicamente en el ámbito de Europa y Norteamérica. Claro, como vemos, pues, últimamente, en los últimos días, ¿no? El periodismo internacional ha informado de varios casos de suicidios en los cuales parece que el chat GPT tuvo un rol importante, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. De esto se ha hecho eco la prensa norteamericana, ¿no? Y en este caso, por eso se ubica en ese marco, ¿no? En ese contexto. Ahí tenemos como respuesta alternativa E. Muy bien. La intención principal del autor del texto, fíjense, les he subrayado esto, la intención principal, acuérdense, la intención comunicativa del autor, ¿no? Y les había explicado de los verbos al inicio. Entonces, para no marearnos con el resto, al inicio, como tip, sería bueno que nos ubiquemos. Nos preguntan por intención principal del autor, intención comunicativa del autor, es lo mismo, ¿no? Entonces, nos ubicamos solamente en los verbos para poder descartar. Y si nos quedamos con dos o tres alternativas, ahí sí ya el descarte lo hacemos viendo el resto del enunciado. ¿Cuál sería? La D. No. La A. Ok. A. Informar acerca de un caso inquietante sobre el desarrollo peligroso de una IA. Claro, el autor utiliza un tono objetivo, no subjetivo, y se limita a presentar los hechos sin tomar partido por uno o por otro. Por eso es informar, ¿no? Ya cuando uno explica
uno explica ya, digamos, la explicación tiene dos ámbitos, ¿no? Objetivo y subjetivo. Cada quien explica desde su punto de vista, ¿no? Desde sus experiencias. Por eso acá sería alternativa A, porque la información siempre es objetiva, es descriptiva. Y eso es lo que hace el autor. Utiliza un tono objetivo y solamente se limita a presentar los hechos, sin tomar partido por uno o por otro, ¿no? Nos pone a los hechos y ya los lectores sacamos nuestras conclusiones. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Se puede inferir que el texto tiene como destinatarios a? La D. Muy bien, D de dado. Personas educadas con moderado conocimiento tecnológico. Claro, por el lenguaje, por el tono y por la intención del autor, nos damos cuenta que el texto se dirige a personas interesadas, bueno, en estos temas que traten de manera seria y mesurada contenidos de actualidad, ¿no? Y tengan referencias, no conocedores minuciosos, no, tengan algunas referencias acerca de la labor de empresas como, en este caso, OpenAI, y aspectos básicos, pues, ¿no? Sobre inteligencia artificial, ¿no? Es decir, con un conocimiento moderado, ¿no? En torno a tecnología. Algo conocemos, pero no somos expertos. Muy bien. Pregunta 5. ¿El texto leído se puede catalogar como? Fíjense, lo que nos ponen ahí como alternativas son géneros periodísticos, ¿no? Estos son los géneros que aparecen en los diarios. Una columna, ¿cuándo se da una columna? Cuando el que redacta escribe un contenido especializado para un público especializado. Esa es una columna. Editorial. El editorial en un periódico es un texto que emite la opinión de todo el diario respecto a un tema relevante del día, pero es la opinión de todo el diario. Ese es el editorial. El reportaje es un texto periodístico, ¿no? Amplio y profundo sobre un tema, ¿no? En donde interviene también, bueno, la subjetividad, ¿no? El análisis. Luego tenemos la crónica, que es un texto periodístico donde se narra y se describe de manera subjetiva, ¿no? Valorando, obviamente describiendo, no haciendo muy ameno el relato de la vida real. Y por último tenemos la noticia, que viene a ser un texto periodístico en donde se describe a pie puntillas, es decir, de manera muy clara, muy objetiva, un suceso. ¿Cuál sería? La E. La alternativa E, la noticia. La noticia tiene esa característica. Se traslada la información de manera objetiva. ¿Cuál es el propósito? Informar a la gente. Y cuando uno informa, debe informar desde esa idea de la objetividad, pues, ¿no? Muy bien. E. El texto se presenta por su carácter objetivo, lenguaje estándar y ese carácter narrativo como una noticia. Muy bien. Vamos entonces ahora, chicos, a comprensión lectora. Vamos leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, señale la idea principal del texto. ¿Qué respondieron allí? ¿Cuál es la idea principal? La Alternativa A, muy bien. Uno de los principales peligros del relativismo es la culturización del derecho en nombre de la tolerancia. Claro, acá vemos que efectivamente el texto nos hace una referencia introductoria del concepto de relativismo cultural para luego centrarse, ¿no?, de manera más específica en la culturización del derecho, ¿no?, que éste acarrea, ¿no?, que éste ocasiona. Muy bien, pregunta 2. En el texto A, el término desafíos connota D. muy bien, de dado, dificultad. Y es que el término alude a que ciertas costumbres ajenas al país de acogida constituyen un obstáculo para la integración de los migrantes, por lo que connota pues dificultad. Pregunta número 3. Se deduce que las corrientes xenófobas y populistas La D. muy bien, de dado. Son comunes en donde se ha culturizado el derecho. Claro, ahí en el texto se señala que algunas prácticas de los migrantes, ¿no?, como la mutilación femenina, son consideradas negativas en los países de acogida y origina en ellos pues un rechazo hacia aquellos que pueden dar pie a la xenofobia y a la apelación populista a la población nativa. Por eso tenemos D de dado. Pregunta 4. ¿Es una afirmación compatible con lo señalado en el texto decir que la culturización del derecho? La Muy bien. A. Apela a la tolerancia como justificación. Claro, el texto nos dice de manera explícita, lo dice. Dice así: uno de los principales peligros del relativismo es la culturización del derecho en nombre de la tolerancia. Por eso tenemos respuesta A. Pregunta 5. Si la inmigración a Europa solo proviniera hasta ahora de la zona de reclutamiento tradicional de la posguerra, Italia, España, Portugal, entonces, La muy bien, A. Entonces, las políticas nacionales de integración no tendrían grandes desafíos, obviamente. Y es que el desafío a las políticas nacionales de integración en Europa se produce a partir de la inmigración de África, Turquía y los Balcanes. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, chicos, vamos a la sección B. Tenemos texto 1. Vamos, por favor, leyendo. Adelante.
Muy bien, primera pregunta. La pregunta expresa la controversia entre ambos textos. ¿Qué pregunta expresa la controversia entre ambos textos? La E. Enano no es. A ver, revisamos. La C. Muy bien, C. ¿El marxismo es verdaderamente un cuerpo rígido de principios? Claro, esa es la pregunta que al parecer se formularon el autor tanto del texto 1 como del texto 2, ¿no? Porque en ambos textos se discute eso, si el marxismo posee un carácter dogmático o antidogmático. Entonces podemos deducir que la pregunta que originó el desarrollo del texto 1 y el texto 2 es efectivamente la alternativa C. Pregunta número 2. La expresión libro de batalla para referirse a la obra de Popper implica... La E. Enano no es. La A. No es avión. Sí. A ver, revisamos. La C. Ojo que este es un significado contextual, ¿no? Una pregunta por significado contextual. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Ver, tenemos que ir, ubicar la expresión y deducir qué significa en ese contexto. No es A, no es E. Respuesta, chicos. D de dado, falsedad. La expresión se utilizó para referirse a una obra de Popper que en una época en la que el marxismo gozaba de gran predicamento, va a contracorriente, ¿no? Calificando a aquel de ideología. Por eso tenemos alternativa D de dado. Pregunta 3. Del texto B se puede inferir que tomar el marxismo como ideología La C. B. C no es, por ahí me dijeron otra letra, ¿cuál es? La B. Ok, muy bien. B de bueno. Implica asumir las tergiversaciones de su pensamiento como verdades. Claro, ahí en el texto B se señala que asumir la economía como único factor para explicar la realidad social es un reduccionismo que no se condice con el verdadero pensamiento de Marx y que es una tergiversación. Por eso tenemos B de bueno. Pregunta 4. ¿Es incompatible afirmar que en la perspectiva popperiana el marxismo es una teoría científica debido a que? La A. Muy bien. A. Esta doctrina no es pasible de refutación.
Claro, ahí el texto nos dice de manera explícita, dice así, como explicaba también Popper, es imposible probar que el marxismo es falso, ya que si se intenta, queda demostrado que uno está alineado con la clase de explotadores. Es lo que nos dice de manera explícita el texto. Por eso tenemos respuesta A. Pregunta 5. Si en el Perú un candidato de izquierda afirmara que la única forma de solucionar los problemas del Perú es pasar la propiedad de los medios de producción a los obreros, entonces, La D. muy bien, de dado. Se podría afirmar que no tiene una percepción dialéctica de la realidad. ¿Por qué? Porque la dialéctica es justamente contraria al dogmatismo y al reduccionismo, que muestran pues algunos que profesan el marxismo. Por eso tenemos de dado. Muy bien, vamos por favor al siguiente texto, texto número 2. Adelante, chicos.
Chicos, vamos resolviendo este texto. Tenemos acá en la pregunta 1, ¿cuál es la idea principal del texto? La B. Muy bien. Respuesta B de bueno. La población mayor de 65 años se ha incrementado a nivel mundial en las últimas décadas. Claro, ahí al inicio del texto se afirma que la población mayor de 65 años se ha incrementado en las últimas décadas y luego, bueno, vemos claramente, ¿no? Inclusive con la gráfica, cómo se desarrolla esa información. Pregunta número 2. La expresión números absolutos en el texto significa. La A. Alternativa A, no. A ver, revisamos. Acuérdense que es una pregunta de significado de contextual, ¿no? Lo mismo en el texto anterior, ¿no? Nos dice ahí la expresión números absolutos en el texto significa, es decir, tenemos que ir a buscar la expresión y darle el significado de contexto. Respuesta a la pregunta 2. Expresión números absolutos en el texto significa. La D. Ok, alternativa D, cantidad promedio. La expresión indica la cantidad total en que se ha incrementado esta población sin hacer distinciones entre las diferentes variables que se podrían tomar en cuenta, ¿no? Por eso tenemos D de dado. Pregunta 3. ¿Se puede inferir que entre el incremento de la esperanza de vida y el nivel de la población mayor de 65 años existe? La A. Ok, respuesta para la pregunta 3, alternativa A. Muy bien. Una relación causal. Claro, el incremento de la esperanza de vida es uno de los factores que interviene en que las personas adultas vivan más tiempo, ¿no? Pero, bueno, tampoco es el único, ¿no? Por eso tenemos alternativa A. Pregunta 4. Es incompatible afirmar, según la información del gráfico, que la población mayor de 65 años. La C. A ver, revisamos. Pregunta 4.
A ver, revisamos. Pregunta 4. Sería alternativa A. Experimentó un mayor crecimiento entre el 2010 y el 2021, totalmente incompatible. Porque entre el 2010 y el 2021, el incremento fue de alrededor del 2%, mientras que en otras décadas inclusive fue menor. Por eso tenemos respuesta A. Pregunta 5. Si en 1960 la esperanza de vida hubiera alcanzado los niveles que presenta en la actualidad, entonces, La D. muy bien, alternativa D. El porcentaje de adultos mayores de 65 años hubiese sido mayor al 5%. Claro, en 1960 el porcentaje del gráfico es de casi 5%, con una esperanza de vida menor a la actual. Si esta hubiera sido mayor, lo lógico sería pues que este porcentaje también habría aumentado. Por eso tenemos D de dado. Muy bien, chicos, vamos a darles por favor las claves del texto 3. Tomen nota. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, dado. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, dado. Y de la sección C pasa Xuan. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, bueno. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, bueno. Y pregunta 5, bueno. Chicos, les agradezco su atención. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias.